Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, el mercado no retrocede, pese a que la demanda ha retrocedido claramente por el consumo interno, por el aumento de precios. Los últimos 12 meses, 30-40 puntos por arriba de la inflación. Y pese a que la exportación también cede, porque ya la exportación no tiene la competitividad que tenía. La hacienda antes valía $2.80 en gancho, ahora vale $3.50 o más de $3.50 en gancho. Especialmente en el caso de China, hay muchos negocios que hay que dejarlos pasar porque a estos valores de la hacienda no se pueden hacer. Además no hay hacienda, o sea que no se van a hacer porque no hay hacienda, porque físicamente no está. Estamos en niveles más bajos de demanda, claramente. Las exportaciones, vamos a ver ahora qué sucede en enero, pero en diciembre ya habían caído de 70.000 toneladas. Vean, en noviembre metimos 95.000, espectacular, algo extraordinario. En el corto plazo irrepetible. Estacionalmente es el último mes importante de carne que va a China, que entra antes del año nuevo lunar. Pero los valores eran otros. De 95.000 toneladas bajó a 70.000 en el mes de diciembre. Y probablemente vuelva a caer, no sabemos cuánto, pero vuelva a caer en el mes de enero por dos motivos. Porque no hay hacienda, porque la actividad de las empresas exportadoras, de las frigoríficos exportadores es menor, ha caído en algunos casos, cayó de manera muy importante. Con respecto a enero del año pasado, los 14 principales plantas exportadoras cayeron a la faena un 20%, 21%. Vemos lo que sucede con los embarques, no sabemos los embarques de Argentina, lo vamos a saber en unos días más, en una semana, pero vemos lo que pasó con otros países como es Australia. Australia ya bajó por debajo de los 10.000 toneladas mensuales a China. China es el grueso del volumen. Para algunos es el 75%, para otros el 60%. Y Brasil también bajó a solo 60.000 toneladas mensuales. Que es un muy buen volumen, pero no son las 100.000 que China estaba metiendo los últimos meses del año pasado. Todo para saber qué pasó en enero. En enero hay menos exportaciones. Habrá habido menos exportaciones. Esto debe continuar porque no hay materia prima, porque ya hay muchos negocios que no se pueden hacer. Uno es muy liberal para meter carne y mandarla a China cuando los precios de la hacienda acá están en el orden. Somos los más baratos del barrio, estamos por debajo de Uruguay, por debajo de Brasil, por supuesto por debajo de Australia, por lejos. Y otra cosa es cuando de 2.80 nos vamos a 3.50 y en ascenso, y además la materia prima no está. O sea que va a bajar físicamente porque no está, no podemos exportar aquello que no está. Entonces, estamos con niveles de demanda más bajos, pero con niveles de oferta más bajos. Esto da un cruce de oferta y demanda en un precio que no ceden, términos nominales no ceden, inclusive los valores actuales están por arriba de los promedios de enero. Cuando uno mira lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Uruguay, lo que está pasando en Paraguay, mercados que seguimos muy de cerca, las explicaciones que dan de por qué bajó la faena y por qué subieron los precios parecen un calco de lo que pasa acá. Los precios subieron porque la oferta cayó, porque después de muchos meses de seca, ¿les suena? Ahora los campos se han recuperado en buena parte del país, la hacienda había ganado pocos kilos y encima no se podía hacer, y este es el segundo tema, no se pueden cerrar o no se encierra lo indispensable para terminar un animal, pero se están cerrando mucho menos porque el maíz se ha salido de escala. El gran protagonista del lado de los costos en todo esto que estamos viviendo es el maíz. El maíz vale a moneda constante el 60% más que el promedio de los últimos 10 eneros, de los 10 eneros anteriores al 2021. A moneda constante. O sea que evidentemente estamos en presencia de un insumo clave, importantísimo. Hay un cálculo dando vueltas por ahí que no está alejado, que es que si Argentina produce 3 millones de toneladas, 2 millones y un poco más la produce a pasto y 1 millón o algo menos lo produce a grano. Bueno, es ese millón de toneladas en el borde, sobre todo en el engorde, terminación, y en muchos casos el maíz es alimentación, arranca en el crew feeding, siguen las recrías, siguen la suplementación y termina en el corral. Bueno, eso es lo que está en cuestión. Pero esto está pasando en Uruguay, en Brasil, sobre todo en Brasil, parece un cálculo lo que pasa acá, pero en Paraguay también y en la Argentina también.
ha habido una seca en toda Sudamérica muy importante, que atrasó los engordes, que desmereció los lotes, que los atrasó, y que al mismo tiempo eso en otra época se resolvía con suplementación, se encerraba y se vendía, y hoy en día no se puede hacer, o no se quiere hacer, o se demora todo lo posible. Ese cambio de ritmo es lo que trae en la Argentina una caída en la faena en el mes de enero para una ganadería que es extremadamente regular, una caída de la faena del 14%. Ahora, si salimos de esta coyuntura, ahora hay campo, la recomendación es hacer kilos baratos, evitar, no se puede evitar, el filo no se va a evitar. Hay tal cantidad de gente que va a seguir haciendo feedlot y va a seguir utilizando inevitablemente el feedlot para terminar y volver económicamente viable un novillo. Ya vemos gente que hace el tanteo de decir, mira, estos novillos no tienen la terminación que el mercado pide, ¿cuánto me darías? Bueno, eso ni siquiera es invernada. Han cambiado fuertemente las exigencias de la industria, de los consumidores, de los mataríferos frigoríficos, de todo el mundo. Entonces, vamos a tener que seguir terminando la hacienda rural, además que va a ser más lento. Antes, yo no descarto que hay mucha hacienda que antes se terminaba a pesos más grandes porque se contaba con esa rueda de auxilio extraordinario que era el maíz. El maíz en una excelente relación. Hace 5 años, en un mes de enero, hace 6 para ser más precisos, 6 años, la relación entre el novillo y el grano era 20-1, ahora es 8,5-1, 8-1, está en el límite. Claro, si la carne vale 20 veces lo que vale el maíz, podemos hacer lo que querramos con el maíz en cualquier etapa del desarrollo del animal, del crecimiento del animal. Entonces, este es un bache que estamos mirando y decimos, ¿el feedlot se está recuperando? Sí, el feedlot en los últimos 2 meses es más lo que repuso que lo que vendió, pero en niveles muy bajos. En niveles muy bajos. Bueno, pero lo hace todos los años. Sí, lo hace todos los años, pero este año ha caído más la ocupación. Y como todos los años, uno no puede esperar que esto se va a resolver en 2 semanas, en 3 semanas. Esto va a llevar un tiempo. Y este es el tiempo que mucha gente des cuenta de que los precios van a estar muy firmes porque va a haber un faltante importante de oferta que viene en los feedlots. Entonces, tampoco hay hacienda, no hay vacas, pues ya había menos vaca en el año pasado. La vaca es una pieza clave con el tema de China. Nosotros matamos una cantidad extraordinaria de vaca en el 2019, el año pasado lo bajamos y en los últimos meses, y este primer mes, se está viendo que hay menos vaca aún. Y que no podemos descartar que sea, porque el precio del ternero ha mejorado enormemente, que la rentabilidad de la cría, la foto actual da, de que estemos liquidando menos vaca. Ahora, si vendemos menos vaca, vemos la columna en la faena de vacas y la faena de vacas ha caído ostensiblemente por debajo de los años anteriores, para el mes de enero. Entonces, por razones estacionales hay menos vacas y porque probablemente esa liquidación que tuvimos, porque después se expresó, cuando contamos las vacas a fines del 2018 había 500.000 vacas menos. Y a fines del 2019 van a ver que también, a 2020 también hay, 2018, 2019, 2020 va a haber menos vacas. El dato que nos falta ahora que es de 2020. Entonces, vaca hay menos por eso, novillo está atrasado, hay menos novillos además, como todas las restantes categorías en el corral. Bueno, y hacienda liviana de consumo, que es entre novillito de 2 dientes y vaquillón de 2 dientes, lo dijimos, esas son las categorías que en enero faltaron 20%, eso es feedlot. En su gran mayoría es feedlot y el feedlot no lo va a volver a ofertar, va a tardar muchas semanas, porque está reponiendo más, pero había caído tanto el nivel de ocupación de los corrales, que está creciendo muy lentamente y a partir de niveles muy bajos. Lo que pasa todos los años, pero sentado. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Bueno, una oferta, lo liviano, que es más de la mitad de lo que se oferta en la Argentina, bajo porque el feedlot está bajo y no va a tardar varios meses en recuperar la oferta. La oferta bajó en vaquillona de 2 dientes y novillito de 2 dientes, bajó un 20%, no bajó más que novillos y vacas, número redondo bajó un 10%. Todo pegó un bajón porque hay un cambio notable en las condiciones. No tengo pasto por la seca y no lo puedo dar ganado porque es prohibitivo. Bueno, en algún momento volvió a llover, retengo, hay algo de retención estacional, porque ha vuelto a llover, porque la reposición está carísima. Ahora, uno mira hacia adelante,
Dice, va a haber más carne en los próximos... Ahora venimos de 4 años que viene creciendo la oferta de carne. Artificialmente, por los últimos 2 ya sabemos que es a expensa del stock. Poco, pero a expensa del stock. Poco. 1% del rodeo nos vamos comiendo. Eso es parte de por qué creció la oferta ganadera. Parte genuino, la gran mayoría. Una parte en el borde, en el límite, es que nos estamos comiendo especialmente hembras. Ahora, uno mira hacia adelante y ve. La producción de carne. Va a haber menos terneros, eso ya lo sabemos. Porque hay menos stock. Menos stock, el dato ahora, diciembre de 2020, va a dar más bajo. Si es que no tenemos una sorpresa desagradable, va a dar más bajo, va a dar por lo menos más bajo del año anterior. 500.000 cabezas, firmen ya. Va a haber menos terneros, ya lo explicamos varias veces, porque las condiciones en que se recibió servicio, bueno, el último destete, el destete más grande de la historia es el que dejamos atrás. El que ahora va a empezar en 20 días, ya es 200, no sabemos, 200, 300.000. Esto se está confirmando con los datos de vacunación contra la lactosa. Segundo semestre, en muchas zonas que sabemos que hay menos terneros. Hay menos terneros al pie de la madre. Segundo semestre 2020. Desde este 2021, que lo vamos a tener ahora en poco tiempo. El otro tema es que no vamos a poder usar el grano, con la liberalidad con que lo usamos, y vuelvo a repetir, el grano es en Argentina 1/3 de la producción de carne vacuna. Debe estar en ese orden. Grano, los subproductos. La ecuación que siempre hacemos en Argentina, el derecho al revés nos da lo mismo. 70% se le debe al pasto, 30% se le debe al grano. Pero en épocas en que el grano, que la relación da, eso es muy elástico y permite arreglar todo tipo de cosas. Por ejemplo, una seca. Encierro, termino y vendo. Todo esto sumado, más la incertidumbre, más los buenos precios agrícolas, básicamente no vamos a tener menos por 1 o 2 años, vamos a tener menos porque van a ser menos y porque el stock está cayendo. Por las dos cosas juntas, no vivimos del stock, vivimos de lo que produce el stock, y lo que produce el stock, que son los terneros, van a tener 2 caídas, porque probablemente el destete, más que probablemente, el destete de 2022, el del año próximo, también va a ser más bajo que esto. Entonces, que si uno mira hacia adelante, y de las pocas certezas que tiene, que salvo que haya un milagro, que yo descuento que se vaya a producir en el peso medio por animal faenado, hemos tenido en los últimos años momentos en que el grano estaba barato, en que el clima acompañaba, en que los precios acompañaban, y el peso medio por animal faenado sigue atornillado en el orden de los 230 kilos. Hoy leíamos esos 230 kilos, hoy leíamos que Australia está en los 303, hoy. Brasil y Uruguay también arriba de los 250 kilos, estamos todos, y bueno, Estados Unidos no digamos nada, un novillo da 630, 650 kilos, da cerca de 200 kilos carcasa, por media, 400 kilos totales. Entonces, una de las pocas cosas con certeza o con un grado alto de probabilidad es que en el próximo tiempo no va a haber más carne en la Argentina, va a haber menos. El stock dejó de crecer y ya bajó 2 años consecutivos. Los terneros, que es de lo que vive el flujo, va a ser menor. Y las condiciones generales, el maíz está muy caro, y siempre y cuando el clima juegue un papel neutral. Clima, las últimas semanas aparentemente, ahora está lloviendo de vuelta, en grandes zonas del país se están recuperando. ¿Qué pasa con el tema internacional? El tema internacional, mejorando Hilton, mejorando ostensiblemente, sorpresivamente. Ya hay gente que está apostando a que compran ahora, se produce en marzo, llega a fin de marzo, y en abril, para abril, el panorama con la vacunación y con la caída que se está observando en muchos países, es el año de la vacuna, siempre decimos, es el año de la vacuna. Ese optimismo lo ha llevado a los importadores a decir, esto yo ya lo viví, cuando abrieron los restaurantes, cuando abrió hotelería, el famoso canal Horeca, yo no tenía carne, ahora no me van a agarrar de vuelta, ya están empezando a comprar de vuelta. Es muy difícil establecer qué valor tiene hoy el Hilton, pero escuchamos valores entre $10.000 y $11.000, cuando hace un mes estábamos hablando de que se congelaba o se mandaba a precio de ruina al mercado interno, se vendía $7.000, recuerdo que hubo hasta oferta de $6.500.
Es la volatilidad que tiene en la época de la pandemia el Hilton. Pero esa es una buena noticia. Se está recuperando, vamos a ver los volúmenes. Pues las operaciones todavía no es una cosa general que se está vendiendo a 10.500, 11.000 dólares, pero está en alza. Y ayuda algo que también ayuda en el caso de China. La valorización del euro, muy importante y constante frente al dólar. Nos decían operadores que no se puede descartar que es una Europa, por decirlo de una manera figurada, una Europa vacunada y reabriendo sus puertas, los bares, los hoteles, los restaurantes, las steakhouse, y con turismo de vuelta, y con esta relación de euro-dólar, no es muy loco hablar de pensar en un... Estuvo hace poco en 14.000 dólares. Argentina ya no es el más barato del barrio, hoy estamos en $3.50 a la par de Brasil. Hay una tendencia que suban los precios, subieron en Paraguay, lejos de nosotros, y están en Uruguay en el orden de $2.20. Y un tema muy importante, que es en los últimos 2 meses, Brasil bajó mucho, los precios subieron mucho en Brasil. Brasil tiene un mercado interno de 8 millones. Brasil en números redondos produce 10 millones y medio de toneladas, exporta 2 millones y medio, consume 8 millones. Pero ese consumo interno de Brasil tiene oscilaciones, que dependen también del tipo de cambio, depende de lo que paga China. En determinado momento, como pasa ahora, es más rentable vender al mercado interno que vender a China, que está en un momento estacionalmente de menores compras por el año nuevo lunar. China es el tema, obviamente. El primer tema para volver a seguir es la peste porcina africana. Parecía que los chinos la habían controlado, ya los brotes comunicados eran cada vez menores, pero ahora parece un tema muy preocupante, que no sabemos los alcances porque es un tema que tiene pocos días, que es la detección de mutaciones de la peste porcina africana que son mucho menos letales. Recuerda la peste porcina africana, donde agarraba un rodeo, mataba el 90%, si no mataba el 100% en cuestión de días. En una semana lo limpiaba todo. Estas son mutaciones que tienen un problema grave, que son igualmente contagiosas, pero en muchos animales se manifiestan, la mayoría de los animales se manifiestan de una manera muy poco expresiva, muy silente, no se ve. Hay que estar encima y de repente descubrir que los animales efectivamente están enfermos, sobrevive, pero tiene... Lo que están viendo es que muchos productores no se dan cuenta que la tienen y esto se está distribuyendo y se está expandiendo. Ya han descubierto focos en China y fuera de China. Los chinos lo atribuyen a las mutaciones en el virus consecuencia del uso de vacunas ilegales. Esto también es algo que lo tenemos muy presente por el caso del coronavirus. ¿Qué pasa? Las respuestas, las mutaciones del virus cuando la protección es parcial. China bajó el punto de partida es el 2018, el último año normal, bajó de 54 millones de toneladas, en el 2018, en el 2019 lo agarró la peste porcina africana y en el 2020 lo agarró el COVID, y todo eso hubo una declinación brutal, bajó de 54 a 34 millones de toneladas, un agujero de 20 millones de toneladas que el mundo no pudo cubrir. China ahora se está recuperando, se habla de que este año, dicen las estadísticas oficiales, están lejos de recuperar los 54 millones, pero de los 34 que alguna vez cayeron, van a estar en cerca de 42 millones de toneladas. Igual sigue habiendo un faltante de 12 millones de toneladas con respecto al último año normal, que no es hace 20 años, es hace 3, 2018. Ahora, últimamente han aparecido gente muy escéptica de estos datos que dicen las estadísticas chinas, que el stock se ha recuperado de una manera milagrosa en un año y medio, que ya estamos prácticamente en un nivel de autosuficiencia del 90%, que van a caer dramáticamente. Las importaciones de cerdo van a caer, pero se observan dos cosas, que es, primero, los precios del cerdo en China, pese a esa recuperación que se dice brutal en la producción local, están 140% en un país de moneda estable, 140% arriba de hace 2 años. Entonces, evidentemente, la pregunta es si la producción y la recuperación es tan extraordinaria, ¿por qué no bajan? Y la segunda pregunta es, si hay una recuperación tan grande de la producción interna, doméstica, de China, se está hablando de que ya están de vuelta en 41 o 42 millones de toneladas, lejos de las 54 millones que producían, pero en un ascenso brutal con respecto a las 34 de hace 3 años, del año pasado.
¿Por qué las importaciones siguen en los niveles que siguen y no ceden? De carne de cerdo, en el orden de las 4 millones de toneladas, se calcula que este año van a bajar, pero van a bajar marginalmente, y los datos que tenemos de noviembre y diciembre es que no bajaron nada. ¿Por qué no bajan? Si China va a la autosuficiencia y todo esto fue una pesadilla que duró mientras duró la peste porcina africana, que ahora encima está mutando. Hay una gran desconfianza de que los datos oficiales de China no sean verdaderos. Y la situación en China, la recuperación de la producción local no es lo que se dice. China está recuperando su producción, ha crecido enormemente la producción de pollo, que nadie habla, de China internamente, ellos importan poco pollo porque han tenido una recuperación brutal, 3,5 millones, 4 millones de toneladas en 2 años, para suplir el cerdo que falta. Ha habido una recuperación del cerdo, sigue la explosión en la producción de pescado de pileta, que ya está en el orden de entre 50 y 55 millones de toneladas de producción anual. Muy modesta la producción de carne vacuna, pero todo eso sumado, es evidente que China, el maíz que tiene, no le alcanza. Y acá es donde interviene lo más importante de todo este análisis, que ya se empiezan a hacer analistas australianos, americanos. Si China va a participar, como ya hay evidencias que ya no va a importar menos de 7 millones de toneladas, que era el cupo que tenía hasta hace poco, ahora lo que se habla es, en los últimos informes se habla de importaciones del orden de los 23 a 25 millones de toneladas, y creciendo, y China es un nuevo comprador en un mercado que está muy justo, un nuevo comprador de grandes volúmenes que quizás serían mucho mayores si China manifiesta verdaderamente, que no lo sabemos, las necesidades que tiene. Si este escalón del precio del maíz, que desacomoda toda la producción de carnes y de leche en todas partes del mundo, es un escalón que no va a retroceder el año que viene con mayores cosechas en el mundo, porque es un cambio de demanda. Apareció China comprando maíz y otros granos forrajeros, pero vamos a decir maíz. Y esto es estructural, y hay un nuevo precio del maíz que no va a ceder, que no va a bajar. Quiero recordar que en China el maíz vale internamente $420 la tonelada. Si China es un nuevo comprador y un nuevo animador del mercado internacional de maíz, los precios más afectados directamente por el valor del maíz, las producciones de cerdo y de pollo fundamentalmente, en un lapso no muy lejano, sus precios en el mercado internacional van a subir si efectivamente estos precios del maíz, alentados por China, empujados por China, vinieron para quedarse. Si va a subir el precio de la carne en un lapso de 4, 6, 8 meses, va a subir el precio internacional del cerdo, por un problema de costos ineludible, del cerdo y del pollo, en algún momento del segundo semestre vamos a tener novedades también con la carne vacuna, que siempre sigue con rezago, sigue el tema del aumento de precios de las otras dos carnes, que dicho sea de paso son las carnes que predominan en el mundo. Entonces, esto agregado a la desvalorización del dólar, nos abre alguna expectativa de que tengamos en el segundo semestre precios en moderada alza en el mercado internacional. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves.